En la presente unidad estudiaremos a los hidrocarburos alifáticos saturados e insaturados, que son los cuerpos más simples de la química orgánica. Entre los temas que vamos a estudiar tenemos los siguientes: hidrocarburos alcanos, hidrocarburos alquenos, hidrocarburos alquinos, radicales alquílicos, hidrocarburos ramificados o arborescentes, hidrocarburos aromáticos de núcleos condensados. Hidrocarburos alcanos son aquellos que tienen enlaces simples entre carbono y carbono, de ahí su denominación de hidrocarburos saturados. La fórmula general indica que debe existir átomos de hidrógeno en la cantidad del doble más 2 respecto a los átomos de carbono. La nomenclatura IUPAC nos dice que debemos utilizar prefijos dependiendo del número de carbonos de la cadena. Es decir, para el carbono 1 utilizaremos el prefijo met, para el carbono 2 utilizaremos el prefijo et, para el carbono 3 utilizaremos el prefijo prop, para el carbono 4 utilizaremos el prefijo but. Todos estos van a tener la terminación ano, es decir, metano para el carbono 1, etano para el carbono 2, propano para el carbono 3, butano para el carbono 4, y a partir del quinto se antepone el número ordinal, que sería pentano para el carbono 5, hexano para el carbono 6, heptano para el carbono 7 y así sucesivamente. Ejemplos: como podemos observar, el primer ejemplo está formado por 2 átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos. Podemos observar el enlace simple, por lo tanto, se denomina etano. En este ejemplo observamos 1, 2, 3 átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos, sus respectivos enlaces simples. A este se le denomina propano. En esta cadena desarrollada tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos con sus respectivos hidrógenos y sus respectivos enlaces simples. A este se le denomina butano. Hidrocarburos saturados cíclicos o cicloalcanos. En cuanto a la estructura, estos van a formar ciclos o anillos a partir de 3 átomos de carbono. La nomenclatura IUPAC nos indica que se antepone a la palabra ciclo el nombre del hidrocarburo saturado con la terminación ano. Por ejemplo, podemos observar este ciclo formado por 3 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Para la denominación anteponemos la palabra ciclo, como son 1, 2, 3 átomos de carbono, el prefijo prop y la terminación ano. Sería ciclo propano. En el siguiente tenemos un ciclo formado por 4 átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos, sus enlaces simples, y se le denomina ciclo butano. En el siguiente ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos y enlaces simples. Se le denomina ciclo pentano. Hidrocarburos alquenos u oleofílicos.
son aquellos que llevan un doble enlace entre carbono y carbono, de ahí el nombre de hidrocarburos insaturados. En cuanto a la nomenclatura IUPAC, nos dice que debemos utilizar el nombre del hidrocarburo saturado con la terminación eno o ileno. En cuanto a la localización del doble enlace, se hace tomando en cuenta de izquierda a derecha o sentido contrario, dependiendo en dónde se encuentra el doble enlace. Ejemplos. El primer ejemplo tenemos una cadena formada por dos átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos y podemos observar el doble enlace. Se le denomina eteno. El segundo ejemplo tenemos tres átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos. Podemos observar el doble enlace, se le denomina propeno. Para enumerar a la cadena carbonada, se lo hace tomando en cuenta la cercanía del doble enlace a los extremos de la cadena. Y comenzamos. Observamos que aquí está el doble enlace, entonces se le va a denominar 1, 2, 3, 4. Para nombrarle a la cadena, se le hace anteponiendo un número, es decir, 1 buteno, en donde se encuentra el doble enlace, o buteno 1. En el ejemplo posterior tenemos 1, 2, 3, 4. El enlace doble se encuentra en el segundo carbono, entonces se le denomina buteno 2 o 2-buteno. Hidrocarburos alquinos son aquellos que llevan un triple enlace entre carbono y carbono. En cuanto a su nomenclatura IUPAC, nos dice que vamos a nombrar al hidrocarburo saturado con la terminación ino. La fórmula general indica que deben existir átomos de hidrógeno en relación a los átomos de carbono menos 2. Ejemplos. Tenemos a esta cadena formada por dos átomos de carbono con su respectivo triple enlace, se le denomina etino. En esta cadena podemos observar 1, 2, 3 átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos y su triple enlace. Se le denomina propino. En la siguiente tenemos a una cadena formada por 4 carbonos con su respectivo triple enlace y sus hidrógenos y se le denomina butino. Hidrocarburos ramificados o arborescentes. Estos resultan de la sustitución de uno o más hidrógenos de los hidrocarburos saturados o insaturados por radicales alquílicos iguales o diferentes. En cuanto a su nomenclatura, para nombrar a estos hidrocarburos se selecciona a la cadena más larga y esta va a ser la base del nombre del compuesto. La numeración de la cadena se hace tomando en cuenta a la cercanía del radical más simple hacia los carbonos extremos. Es decir, en este ejemplo observamos 2 cadenas de carbono. Para tomar de base al nombre del compuesto, utilizamos la cadena más larga, que sería 1, 2,
3, 4, 5. Pentano. Y se le utiliza el radical de acuerdo a la posición de carbono que ocupe. Es decir, se denomina 2-metilpentano porque el radical alquílico se encuentra en el segundo carbono. Hidrocarburos aromáticos de núcleos condensados. Estos se forman por la unión de dos o más núcleos bencénicos. La numeración de los carbonos se lo hace señalando números y letras del alfabeto griego. Como por ejemplo, tenemos al naftaleno que está compuesto por dos núcleos bencénicos. En cuanto a la enumeración de cada carbono, tenemos que se les denomina a los carbonos alfa aquellos que se encuentran en la posición 1, 4, 5 y 8, y carbonos beta aquellos que se encuentran en las posiciones 2, 3, 6 y 7.